Buenas chicos. Bueno, vamos a volver. Acá estamos. Muy bien, excelente. Hay firmes. Muy bien. Bueno, vamos a volver a la PPT en la que estábamos hasta que acá, la 4. Ahí está. No me acuerdo si les conté que les subí, me parece que me equivoqué de clase y quedó en la clase 2, pero les subí la PPT que estábamos hablando el viernes pasado, que había surgido un poco por la pregunta, digamos. Yo en realidad les había planificado mostrarles esta PPT que era como un poco más general y no tan específica, pero la verdad que estuvo muy buena las preguntas que hicieron, entonces también abordé un poco el otro capítulo, ¿sí? Que era como, digamos, con más profundidad. Ah, acá estábamos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Organizamos las preguntas, ¿sí? Eh, Terminamos como de rever el formato, el diseño, ¿sí? Podemos, digamos, este es un formato del libro de Malotra, ¿sí? Yo respeto y como puse al principio el libro de Malotra, lo dejo ahí. Yo siempre recomiendo acá en el medio hacer una prueba piloto, ¿sí? Antes de salir, ¿sí? Antes de ponerme a reproducir y a repartir formulario de un lado para el otro, es acá en el medio hacer una prueba de que el formulario me está realmente funcionando bien, ¿sí? Em, y finalmente, ¿sí? Eliminar algunas cuestiones que pueden llegar a estar equivocadas o no del todo correctas a partir de alguna prueba piloto que yo pueda hacer o alguna prueba a partir de datos que veo que no me están sirviendo y demás. Bueno, hacer alguna corrección al respecto. ¿Sí? Muy importante como para que al final todo esto salga bien. Vamos a tener que siempre, digamos, tener en consideración que la primera vez que yo haga un tipo de entrevista, normalmente las investigaciones se van reproduciendo en los distintos países, sobre todo si es una multinacional o durante el tiempo, en cualquier empresa se van reproduciendo. Y las primeras salidas de una investigación no siempre son las mejores. ¿Para qué reproduzco? ¿Qué les parece una investigación durante el tiempo? A nivel internacional, a nivel nacional. ¿Para qué hago eso? ¿Se animan a pensarlo? ¿Para qué Nestlé le puede servir hacer la misma o el mismo tipo de investigación y tiene guidelines, lo que llaman guidelines, que son como guías de pautas acerca de cómo hacer cada una de las investigaciones que ellos hacen en el mundo? Bueno, les cuento yo. Es para poder hacer, para poder, digamos, generar resultados comparables en distintas partes del mundo. Por ejemplo, una investigación de productos, KitKat. Eh, a veces cambian un poco los productos de país a país, otras veces no. Vienen como son y se acabó. Eh, por ejemplo, Coca-Cola cambia de país a país un poquitito el sabor. Si ustedes han ido a Estados Unidos, cambia un chiquito el sabor de lo que estamos nosotros acostumbrados acá. Se lo va cambiando por gustos, digamos, a nivel nacional. Si a la gente le gusta con más azúcar, con menos azúcar, o que, digamos, cuál es la Coca-Cola exacta que quieren tener. Otros productos no, ¿sí? Y esto le genera algunos problemas porque, por ejemplo, en Argentina, eh, cuando nos hacen el testeo a ciegas, yo no me acuerdo si habíamos hablado de esto, creo que no, de lo que es la leche chocolatada Nesquik, ¿sí? Si a mí no me muestran, ¿lo habíamos hablado? ¿No? Si a mí me dan para probar un vaso de leche Nesquik a ciegas con la leche Día, ¿sí? ¿Saben cuál me va a gustar más? ¿Qué es lo que dice la gente? La día. La Día. ¿Por qué, Martín? No, no tengo idea, pero me imaginé que era la día. Puede ser por los contenidos que les agregan, los azúcares y todas esas cosas. Exactamente. Por mala te gusta más, digamos. Claro, Exacto. tal cual, porque a nivel salud es más perjudicial, ¿no? Es Digo, más perjudicial. claro, Empresas como Nestlé tienen, digamos, guidelines de cómo tiene que hacerse el producto, cómo tiene que hacerse las claro, preguntas y demás. Entonces, lo que son blind test, como el caso de Coca-Cola, ¿no? Después del caso de Coca-Cola que yo les mostré en la segunda clase, si no recuerdo mal, la realidad es que de ahí empezaron a ver un montón todas las empresas internacionales empezaron a hacer este tipo de estudios, ¿no? Entonces,
te dan blind test y lo que se llama branded test, o sea, test de marca y test a ciegas. La idea es ver qué es lo que te gusta más. Lo cierto es que un producto, ¿sí? Un gerente de producto que no logre determinados porcentajes, ¿sí? Porque ahí tenés, no sé, 40, 60, ponele, ¿no? Que no logre determinados porcentajes en su blind test de preferencia, lo más probable es que no le den, digamos, más presupuesto para su marca, y una marca que no tiene presupuesto o que tiene un presupuesto muy bajo y que no tiene posibilidades de salir a hacer, digamos, publicidad de redes sociales, lo que sea, ¿qué le termina pasando a esa marca? ¿Sí? Se termina, digamos, sacando de circulación dentro de lo que es, por ejemplo, un lugar. Algunas marcas son la excepción, como el caso de Nestlé, que es un caso perdón, de Nesquik, que es un caso icónico dentro de la marca, porque, digamos, hay países como acá donde, digamos, como no se respetan, digamos, algunas pautas por ahí más internacionales en cuanto a la cantidad de azúcares que debiera tener un producto alimenticio, sobre todo dirigido a niños. Porque, digamos, está muy pensado, si bien lo puede tomar cualquier persona y es muy sabroso para cualquier persona, está más bien pensado para niños, ¿no? Entonces, hay empresas, sobre todo las internacionales, que son muy cuidadosas con todo esto. Las marcas, digamos, blancas, las marcas, digamos, comunes, como tal como dice Martín, por ahí nos pueden resultar más ricos a ciego, ¿no? Por eso uno dice, che, qué bueno el producto de tal marca, ¿no? La marca del supermercado, qué rica es. Muchas veces porque tiene más azúcares, más lípidos, más, digamos, todo le dicen los venenos blancos, ¿no? Todo lo blanco que normalmente es lo perjudicial a la salud. Eh, Grasas, lípidos, como les decía, niveles de sal, cloruro de sodio, toda esta historieta. Sin adentrarnos demasiado en esta cuestión, la verdad es que lo que hacen las marcas normalmente es tener los mismos guidelines, ¿sí? Entonces mido igual en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en, digamos, todos los lugares donde el producto es el mismo, ¿sí? Y además hay, digamos, ¿qué es lo que tengo que medir del producto? ¿Sí? La viscosidad, el sabor del chocolate, la textura, ¿sí? Por ejemplo, si es un yogur firme, hace un tiempo estuve evaluando yogur firme, ¿no? Cuando una de las cosas que se les tiene que preguntar por los guidelines de esa compañía con la que yo había trabajado es cuando la persona introduce la cuchara adentro del yogur, bueno, ¿cómo queda el formato? ¿No? Nada, son guidelines que tiene cada una de las compañías que uno tiene que respetar. ¿Para qué? Para que después puedan homogeneizar todos los resultados a nivel mundial y hacer algún tipo de presentación y estudios comparativos entre los distintos países. ¿Sí? Imagínense que se hace una hermosa investigación y la empresa, digamos, tiene parámetros muy buenos de cómo está el producto a nivel internacional cuando todos los países lo hacen de igual manera, ¿sí? Y como les decía, producto, o sea, la idea es que en el branded y en el product test te elijan, ¿sí? Y hay mínimos que las empresas tienen que cumplir o los distintos productos tienen que cumplir, salvo excepciones muy marcadas, como les decía, si no se les saca los presupuestos. Entonces los gerentes de producto, cuando se hace este tipo de análisis, normalmente se ponen redensos, ¿sí? Y te empiezan a preguntar, ¿y cómo dio? ¿Y cómo dio? ¿Y cómo dio? ¿Y cómo dio? ¿Por qué? Porque saben que es un número que les define los próximos años e incluso el puesto, porque evidentemente si vos no podés tener publicidad, si no podés, digamos, trabajar el producto, si no tenés plata para trabajar el producto, evidentemente en algún momento es muy probable que desaparezca y tal vez también tu necesidad dentro de esa compañía. Lo que es industria alimenticia es así, ¿sí? Es complejo, ¿sí? Bien. Por eso el proceso de diseño de cuestionario muchas veces está mediado, como les contaba, a través de las guidelines de las compañías. Y muchas veces hay empresas internacionales que hacen los testeos de productos, por ejemplo, Givaudan, ¿sí? O como sea que se pronuncie, es una empresa francesa
Shivada. Bueno, no, soy malísima. Mi abuela era profesora de francés, yo soy lo peor que existe para el francés. Eh, y esta empresa que hace sabores y olores, ¿vieron cuando abrís un paquete de papas fritas que tienen como ese olor, además de fritanga y no sé qué? Bueno, o cuando abrís un caldito Nor, bueno, esos olores los provee esta empresa y generalmente, por ejemplo, esa empresa hace para lo que es la industria alimenticia las pruebas de producto, que se hacen en lugares particulares, especiales, bueno. Todo eso se hace a través también de un cuestionario. ¿Qué voy a preguntar en esas pruebas de producto? ¿No? Bueno, eh, todo tiene, digamos, un formato especial. ¿Mm? Bien. Cuestionario por correo, ¿sí? Puedo después mandarlo por correo, por una red social, por distintos formatos, ¿sí? Que me van a permitir pensar en también distintas posibilidades. Hasta hace un tiempo usábamos mucho el cuestionario telefónico, hoy ya hasta ahí nomás, que me permite no mucha cantidad de preguntas, pero rápidamente puedo tomar una muestra. Me acuerdo hace unos años atrás, en 2 días levantamos toda la muestra que necesitábamos, como de 1000 personas. Habíamos hecho un relevamiento súper interesante en 2, 3 días, ¿no? Entonces, no había sido barato, se los quiero decir, ¿no? Pero bueno, otra cuestión puede ser a través de un cuestionario de tipo personal, pero bueno, habrá que ver hasta qué punto yo puedo hacer esto. Esto se hacía mucho en shoppings. Al margen de la pandemia, ya hace rato que cuesta que la gente confíe, aún en una situación, digamos, súper relajada como el shopping, que no tiene nada que hacer, que entre estar mirando una vidriera y hacer algo, incluso a veces con un juego, con un premio, con algo, cuesta muchísimo que la gente se enganche en estas cosas y que nos dé la opinión. Y enseguida te preguntan, bueno, ¿y qué me vas a dar? ¿Sí? Ya, digamos, está como súper la gente normalmente, digamos, esperando un premio a partir de lo que vos le das. Entonces, nada, incluso les comento que me pasa en todo lo que es investigación científica. Uno aclara que tiene que ver con aportar a la ciencia, qué sé yo, bueno, pero ¿qué me vas a dar? No somos Estados Unidos, que normalmente en las universidades de Estados Unidos tiene previsto, no sé, $1, $2, a veces hasta más, $20, depende de la cantidad de tiempo y demás. Digo, acá no sucede eso, ¿no? Normalmente. Entonces, bueno, nada. Los cuestionarios electrónicos, esta es la manera normalmente en que más, digamos, manejamos, porque también tienen una cuestión muy interesante y es que ya viene, digamos, cargado todos los datos. La carga de datos no sería un costo adicional que tengo que asumir para a la hora de enterarme la opinión de la gente. Imagínense lo importante que es hacer un buen cuestionario, porque si yo me equivoco en el cuestionario, sí, me equivoqué en todas las fases posteriores y hice todo el trabajo del divino botón, básicamente. ¿Mm? ¿Todo bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿Algo que, no? Si por ahí vieron algo en la empresa donde ustedes trabajan, ¿sí? Bueno, y respecto al contenido, una pregunta importante, ¿es necesaria la pregunta? ¿Sí? Y se pueden escribir 2 preguntas a la vez, ¿sí? A una de estas cosas habíamos visto la otra vez, ¿sí? Eh, Pasa que les quería mostrar la parte de arriba. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, y también superar toda esta capacidad a responder que tiene la gente, ¿sí? Muchas veces a través de preguntas filtros o achicando un poco las preguntas, ¿sí? Hasta qué punto la gente puede expresarse o no expresarse, ¿sí? Superar toda esta eh, situación que tiene la gente que a veces como que no nos quiere responder, ¿sí? Bueno, y tenemos como estas preguntas más estructuradas y unas preguntas no tan estructuradas que son más abiertas, que son las que yo no les recomendaba para nada. ¿Sí? De todas maneras, pueden agregar algunas siempre que ustedes estén luego dispuestos a procesar todo eso, que les voy a decir que lleva un buen rato. ¿Sí? También me va a cambiar, digamos, la gente acá voy a hacer una cuestión aparte y les voy a explicar algo relacionado con, por lo menos, lo que es la psicología cognitiva. Yo les expliqué que la psicología cognitiva iba hacia un modelo, digamos, más bien computacional o pensar en la mente como una computadora. Lo cierto es que la gente tiende a pensar qué es lo que va a venir después. ¿Sí? Entonces, el que yo le cambie el sesgo de la posición o le vaya cambiando el orden,
hace que la gente pierda un poco a veces la noción de lo que viene o de lo que va, digamos, lo que yo le voy a preguntar. Con lo cual, digamos, tengo que ser muy estratégico en el orden, ¿sí? Y bueno, nosotros escalas no las vamos a ver porque sería, digamos, un poco como demasiado, pero sí contarles que la reina de todas las escalas, la que más se utiliza es la escala de Likert. ¿La conocen? Donde yo te doy varias reactivos y vos vas a decir, por ejemplo, lo vas a puntuar del 1 al 5, ¿no? Completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni Ah, muy de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, nada de acuerdo, totalmente en desacuerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Que busco que distintas de estas afirmaciones yo las pueda poner en una escala, digamos, subjetiva para cada una de las personas. Un tema súper interesante de este tipo de escalas es que permiten hacer un montón de estadísticos súper importantes para lo que son, digamos, la predicción luego de algunos comportamientos y de algunas cuestiones. ¿Sí? Le Decime hago lo una que... consulta. Sí, En ese tipo de encuestas, siempre sí. las opciones que quedan en el medio son muy utilizadas. Yo no recomiendo nunca usar ni, digamos, está muy popularizado usar tres opciones, incluso ponerle Ah, ok. caritas, ¿no? Mm. Las he visto muchísimo en México, por ejemplo, para poner caritas, ¿no? En grandes tiendas, en Sobre todo en lo que es restaurantes, servicios, ¿no? todo lo que es servicios, tal cual, sí. Muy asociado con ese tipo de gastos. Claro. Lo cierto es que es un poco acotado poner tres nada más, ¿sí? Yo siempre recomiendo poner cinco opciones, ¿sí? Que son niveles, digamos, en los que la gente le permite responder. Más de cinco tampoco puede manejar el cerebro bien. Mm. Se dice que cognitivamente nosotros tenemos les voy a explicar teóricamente por qué, pues es uno de los temas que vemos en el comportamiento consumidor. Nosotros tenemos 5 tipos de memorias y una sola memoria que es la que genera todo el procesamiento para guardar en los almacenes de largo plazo. Y esa memoria es muy cortita, es la que nos permite mantener la atención para mandar, en caso que nos interese la información, a almacén de largo Claro. plazo. ¿Sí? Entonces es llenar una pileta con una manguerita de esas de pecera, digamos, de Sí, juego de las chiquitas. olímpico, con una pajita de esas de las que antes daban para, por ejemplo, para, en un McDonald's o algo así, llenar una pileta enorme con una pajita de esas. Es como, por eso, digamos, nos sobra capacidad cognitiva, claro, pero en realidad es porque tenemos muy limitado, muy restringido o como una cosa muy chiquita por donde pasa, digamos, toda esa información y acaba en lo que son nuestros almacenes de largo plazo. Con lo cual, abusar de la memoria de corto plazo es un grave error, ¿no? Y poner demasiadas alternativas. He visto escalas con 11 alternativas de respuesta. Claro. ¿Para qué? 3 es cierto, es poco. 5 normalmente es lo ideal, porque justamente, ¿qué es lo que maneja un ser humano? Se dice, la teoría dice que entre 5 y 7 chunks de memoria de corto plazo, ¿sí? Chunks son como paquetitos de información, ¿sí? Más de eso no puede hacer. Por eso, por ejemplo, y esto tiene que ver con una cuestión evolutiva, normalmente las mujeres podemos hacer más cosas a la vez, ¿vieron? Eh, Ahora, sin embargo, hay que reconocer que la memoria de trabajo es una, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos recursos en una parte o en otras, en una parte o en otra, lo cierto es que es como el dinero, ¿no? Hago un tarrito para ahorrar para las vacaciones y un tarrito para irme de fin de semana. O lo pongo en uno, o lo pongo en otro, o lo pongo un poquito en cada Tal cual, uno, claro. pero no se reproduce solo, digamos, hay una limitación que está dada por lo físico. Por eso, digamos, la psicología, digamos,
y esto ya es la psicología evolutiva, sostiene que los hombres son normalmente, les cuesta más por ahí dividir la atención en distintas cuestiones, mientras que las mujeres nos es más fácil, sin embargo los hombres son muy buenos para lograr un objetivo. ¿Se imaginan de dónde viene esto? Es muy interesante desde el punto de vista de la psicología cognitiva. De las No, la verdad cavernas, que no, ni idea. ¿no? ¿De Bueno, dónde? viene, dice, Ah, los que estudian la psicología, digamos, o este tipo de psicología más relacionada con lo histórico, lo evolutivo y demás, dice que de las cavernas. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente los hombres eran los cazadores normalmente dentro de la mayoría de las tribus y las mujeres eran más bien recolectoras y cuidadoras de, de las generaciones más chicas, ¿no? Entonces imagínate que en ese momento no había corralitos, no había nada, entonces un pibe se iba para un lado, un pibe para el otro, ¿no? Entonces tenían que estarlo mirando, que no metan la mano, qué sé yo, en el fuego, no sé, en todos los lugares, ¿no? Que podían llegar a ser peligrosos y ellas mientras tenían que ir recolectando sus cosas, sus bayas, qué sé yo, no sé, las cosas que comerían. Este, por eso también hay también una diferenciación, y las mujeres normalmente tenemos mejor vista para los colores. ¿Sí? Justamente porque por las bayas, por los distintos frutitos, mientras que los hombres tenían un objetivo, si no traían la comida, sobre todo las calorías, ¿no? La carne de distintos claro. animales, eh, eh, digamos, sufría, digamos, todo ese grupo, que normalmente es muy interesante, hay muchísimos estudios de psicología cognitiva, eran más o menos unas 20 personas. Bueno, no viene el caso, pero cuestión que hay distintas cuestiones que están buenas como de tener en cuenta relacionadas con la psicología cognitiva. Esto ya nos viene de épocas en donde no necesitábamos tanta información. Nuestro cerebro está armado en otro momento evolutivo y nos pasó por arriba todo el cambio tecnológico. Hoy en día, digamos, nos pagan por lo que sabemos hacer, básicamente, no por nuestros músculos. ¿Sí? Antes, digamos, quién era la persona exitosa, quizás la persona más fuerte de una aldea y demás. Hoy en día, digamos, eso son modelos ya acabados, pero nuestro cerebro todavía responde a viejos parámetros. ¿Sí? Entonces, seguimos con problemas relacionados con lo que es la administración de la información y sobre todo la información masiva. Eh, es sorprendente, no les voy a hacer el ejercicio porque bueno, estamos muy limitados, pero si vos salís de tu casa y haces algún tipo de camino que hacías normalmente para ir a la oficina, para ir a UCE, para ir al lugar donde sea, y empezás a prestar atención, y los invito a hacerlo en el momento que ustedes puedan, ¿sí? Van a encontrar que hay un montón, por ejemplo, de carteles más de Coca-Cola de los que querés recordar ahora, en ese mismo camino, ¿no? Y esto tiene que ver con que la mente elige no darle bolilla a determinados estímulos. ¿Por qué? Porque, digamos, está sobreexigida de estímulos. Entonces, bueno, va cortando por algunos lugares, ¿no? O mismo, ¿cómo puede ser que no haya escuchado de tal autor, de tal libro? ¿Cómo puede ser que yo no haya nunca escuchado tal cosa? Bueno, en realidad tiene que ver con, si no sé, si fue un bestseller, ponele. ¿Cómo puede ser que yo no lo haya escuchado hasta que no se hizo la película? Sí, bueno, tiene que ver con que uno, si no le pone, digamos, foco de atención, la realidad es que termina, digamos, no, digamos, prestándole atención hasta que se hace, digamos, muy evidente la presencia de ese estímulo. ¿Sí? Pasa un montón, ¿sí? Pero por eso, bueno, es todo un tema, digamos, dentro de la psicología cognitiva que nos pega un poco dentro de lo que son las preguntas, ¿no? Y en este sentido tenemos que manejar muy bien y administrar muy bien cuántos estímulos pueden manejar las personas, ¿no? Y a mí me parece, honestamente, que 3 se queda muy corto, ¿sí? Pueden manejar más. 5 es un buen número y 7 es demasiado. ¿Dónde está la diferencia entre uno y otro, ¿no? Todavía ponele que llevarlo a 10 tiene más sentido, porque, bueno, de alguna manera siempre estuvimos, eh, digamos, muy asociados o muy involucrados con un sistema que nos puntúa en la universidad, en el colegio, en todos lados, del 1 al 10. ¿Sí? Entonces estamos como muy asociados con eso, pero en realidad con 5 estamos bárbaros también para puntuar. ¿Sí? Evitar preguntas dicotómicas en la medida que nos sumen.
Algunas de estas cosas ya hemos visto, otras no tanto, ¿sí? Definir temas, ¿sí? Que la persona entienda bien qué estoy preguntando en cada una de las preguntas y también utilizar preguntas más comunes. Bueno, algunas de estas cosas las habíamos visto, ¿sí? En este sentido hicieron muy bien el segundo de los grupos cuando preguntaron por cantidad de veces que compra una persona online, que era una de las cosas que yo les había contado la semana pasada, ¿sí? Algunas de estas cosas las hemos visto, pero les quería mostrar la parte de arriba. Mm, Bien. Eh, Bien. Tienen que tener un orden lógico, está bueno cuando uno a lo mejor todavía no tiene mucha cancha, como armarlo o pensarlo, ¿sí? Y ya está, y listo. Y lo siguiente que les quería mostrar, si les parece, perdón, algo que les genere alguna pregunta, ¿no? Bueno, y lo otro que les quería mostrar era este, sí, está bien, capítulo 5 de investigación de cualitativa, ¿sí? Porque nosotros hemos charlado de cuantitativa, ¿sí? Y quería como terminar de ver algunas cosas con ustedes relacionadas con la investigación cuantitativa y la idea es ver ahora un poco de investigación cualitativa. Pros y contras de investigación cualitativa. A ver, ¿puedo tomar decisiones con investigación cualitativa? ¿Qué les parece? Eh, ¿Se animarían? Ustedes como Pero responsables. depende, bueno, yo lo que pasa es que siempre fui más de lo cuanti que de lo quali, pero me imagino que quizás ciertas decisiones sí, pero me parece que estaría como incompleto, ¿no? Yo Eh, te apoyo ahí al 100%, digamos. a ver, No sirve para tomar una decisión. Sin embargo, claro. en muchas empresas lo hacen. Yo en las primeras clases les contaba de un caso de Harvard, que es uno de los pocos que hay en Argentina. Lo presentó Danone. Y cuentan, bueno, habían hecho un relevamiento, pero todo indoors, es la compañía, ¿no? Muy interesante, pero no sigue siendo como una cosa muy, digamos, homemade, sí, ¿no? Mm. Fue un lanzamiento de aguas, salió muy bien. Yo no objeto eso, salió bárbaro, digamos, el lanzamiento del producto salió genial, no hubo ningún problema respecto de eso. Em, Sin embargo, se definió con una serie de focus groups. Los focus groups son una reunión de gente, como les contaba la otra vez, con gente foquera, con gente que no sé hasta qué punto me va a aportar para una determinada investigación, ¿sí? Entonces, usar técnicas cualitativas está muy bien, pero no tenemos que usarlo, o sea, tienen un objetivo, no tenemos como que violar el objetivo para el cual fueron hechos, ¿sí? De acuerdo, Eh, claro. ese es el verdadero, el kit de la cuestión, digamos, ¿no? Y es una cosa que acá venimos haciendo repetidamente, ¿no? Y ojalá que ustedes como responsables ya, futuros responsables incluso más altos de las compañías donde estén, vean esto con otros ojos quizás de los que eh, muchos gerentes hoy en día vienen viendo todo esto, ¿no? Un focus group, no puedo tomar una decisión de lanzar un producto como el caso de Danone, ya les digo, terminó Harvard esto, a mí me parece una vergüenza, honestamente, que por un grupo de focus groups podamos definir el lanzamiento de un producto, ¿sí? Si eso es así, por lo menos que Harvard no lo sepa. Yo lo que no puedo entender es cómo les publicaron eso, sinceramente, pero está la casoteca Harvard, es de lo más gracioso o lo más triste, digamos, no sé. Creo que fue de pura casualidad, ¿no? Que digo, el producto, el lanzamiento del producto haya tenido esa investigación o no, iba a tener éxito igual, evidentemente, porque venía acompañado de otros temas. Mira, Martín, el punto es hasta qué punto eh, Claro. vos firmás una investigación con estas características. Te pongo el caso contrario. Cuando se lanzó Mamá Luchetti, justo una colega, digamos, compañera de investigaciones, y justo era bastante junior dentro de Molinos. Sí, y justo su gerente
quería, digamos, salir, ya hace unos cuantos años de esto, ella recién empezaba a trabajar ahí, y su gerente quería salir con Mamma Luchetti, ¿sí? ¿Qué pasaba con los focus groups? Los focus groups decían, la gente iba a los focus groups, muy foqueros ellos, decía, esa señora que está ahí, no soy yo, decían las madres. Yo jamás le digo a mi hijo que no lo quiero escuchar, que me molesta, no hago desaparecer a mi marido y aparece otra persona en la cocina. ¿Vieron todas las cosas que tiene mamá Luquete? ¿Sí? Bueno, resulta que, para hacerla corta, no le daban presupuesto porque no le salía bien los focus group. ¿Sí? Bueno, el gran problema era que en realidad lo estaban preguntando mal. ¿Qué es Mamma Luchetti? Les pregunto, si lo tienen que definir de alguna manera. ¿Es una No persona, sé, Mamma Luchetti? una persona, no. Va, yo, No tiene rasgos de persona. no, no, totalmente. Entonces, yo, no soy yo diciéndole a mis hijos eso. ¿Sí? A nivel psicológico pasa por otro lugar. Es una papa con ojos, Mamma Luchetti y patitas. Tal ¿Sí? cual. No es una persona. Entonces, eso cambia completamente el punto de vista que pueda tener la persona, ¿no? Entonces, claro, cuando le sacamos los rasgos, las despersonalizamos, es muy divertida, Mamá Luchetti. Pero, evidentemente, cuando es una persona, deja de ser divertida. Bueno, cuestión que este gerente tanto hinchó, tanto hinchó, tanto hinchó que él estaba seguro que las madres no eran así, que a veces le molestaban los hijos, que a veces le molestaba el marido, que quería ser así, que desaparezca todos los malos maridos, los hijos, que eran desprolijas, que dejaban a la noche de la... Piensan también que pasaron unos cuantos años de que arrancó Mamá Luchetti hasta ahora. ¿Sí? Bueno, no le daban las pruebas, pero le dieron un presupuesto inicial para ver qué pasaba. Y lo que pasó fue un éxito rotundo de Mamá Luchetti. Sí, a veces nos pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque los focus group no miden nada. ¿Sí? Y sobre todo cuando les hago mal las preguntas de investigación, miden menos y miden peor. Miren si no hubiesen lanzado Mamá Luchetti, está bien, quizás hubiesen encontrado otra cosa, me dirán ustedes, pero eh, lo cierto es que casi, casi Mamá Luchetti no ve la luz. Sí, por supuesto que cuando empezaron a ver que esto funcionaba, le empezaron a meter un montón de fuego y demás a Mamá Luchetti, y Mamá Luchetti llegó a ser lo que soy. ¿Sí? Pero bueno, es evidente que, eh, digo, no fue por la investigación que llegó hasta donde llegó, ¿no? Y una de las cuestiones que se han dado cuenta es que habían cometido un error muy grosero en cómo estaban preguntando a la gente. ¿Sí? Nadie, y esa es otra de las cuestiones. Enfrente a los demás, yo no voy a asumir o a decir, no sé, que fantaseo con que desaparezca mi hijo y que me deje dormir la siesta. Claro, ¿Sí? tal cual. Entonces tiene que ver con cuestiones de psicología muy profundas, ¿sí? Hasta freudianas. Freud lo explica muy bien todo esto. De hecho, miren que no soy freudiana, pero lo explica muy bien. Este, y que la verdad es que son muy difíciles de abordar dentro de un focus group donde está mediado por la opinión de los demás. ¿Sí? Entonces, poder analizar percepciones bajo ese parámetro es muy complejo, ¿no? Pero bueno, si nos salimos de este lugar, sí contesta preguntas, la metodología cualitativa, no tenemos que abusar de las preguntas que le queremos consultar, ¿no? Los griegos cuando iban al oráculo de Delfos preguntaban cosas, el oráculo de Delfos contestaba así como en general. Bueno, la metodología cualitativa se parece bastante al oráculo de Delfos en algún punto. ¿Por qué? Porque no tiene estructura, tiene que ver con muestras pequeñas y proporciona conocimientos y comprensión del entorno. No le pidamos que a ver si me va a ir bien si lanzo el producto o no. Si le preguntamos eso, lo más probable es que terminemos nosotros definiendo en función de algo que nos dice, definiendo que nos puede ir bien, nos puede ir bárbaro, como le pasó a Tal cual. Danone, a las aguas, o nos puede ir para atrás. No le pidamos lo que no nos puede dar lo que no puede dar esa metodología. No le pidamos.
¿sí? La metodología cuantitativa sí busca cuantificar datos y en este sentido aplica análisis estadísticos que le permiten llegar a resultados, digamos, más factibles, ¿sí? A nivel estadístico. Se nos va a cortar en cualquier momento el Zoom. Ah, no quedan algunos minutos todavía. Pero bueno, esa es la gran diferencia. Son las dos grandes metodologías que hay, cualitativa y cuantitativa. Si a mí me preguntan, cualitativa es mucho más fácil de hacer que cuantitativa. Es muy vistosa. A los gerentes les gusta escuchar al cliente o al pseudo cliente o al ponele que es cliente diciendo, a mí me gusta tal ¿Sí? cosa. Yo hubiese pensado que era al revés. A ver, no todos, tal vez yo lo genero, No, pero les gusta tener la voz del cliente. ¿Y por qué pasa eso? Por lo menos desde mi humilde punto de vista, porque les falta caminar las sucursales, claro, conexión con la realidad, ¿no? la conexión con la Estar, realidad, que tiene mucho más un gerente de B2B que lo que es un B2C. El gerente B2C juega al golf, sobre todo cuando está bien alto, pero no va a la sucursal del supermercado a ver y hablar con la gente, ¿no? Le falta la conexión con la realidad. Entonces, les encanta a veces que con la voz de la viejita del supermercado escuchar 10, 20 segundos de yo compro no sé qué cosa porque está fácil de agarrar de la góndola. Le encanta escuchar eso, ¿no? Y lo ves mucho más fácil cuando te das vos una vuelta por el lugar donde estás vendiendo, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos de grado, no se olviden, porque ahora ustedes están, digamos, quizás como ayudantes o empiezan recién a trabajar. Bueno, dentro de unos años no se olviden de dar vueltas, porque es el mejor consejo que les puedo dar, ¿sí? Es dar vueltas y tener impresiones. Y no te vas a equivocar, ¿no? Después, por supuesto, haces metodología cuantitativa, medís un montón de cosas, pero no te vas a equivocar cuando, digamos, uno tiene la humildad de aprender del cliente, ¿no? Eh, Así que bueno, estas son como las dos grandes metodologías grandes que vamos a tener en lo que es investigación de mercados. Hay distintas empresas de research que se dedican tanto a datos primarios como a datos secundarios y normalmente ninguna empresa se dedica a todo porque uno no se vuelve experto. Yo, la verdad que metodología cualitativa no me gusta y no me... Durante mucho tiempo le hice, pero sinceramente no le veo la utilidad, honestamente. Me gusta mucho más la cuantitativa en cuanto a la posibilidad de toma de decisiones posteriores. ¿Para qué me sirve la cualitativa? Cuando no conozco determinada característica del mercado y necesito indagar. Y sí me sirve mucho, y esto yo sí lo hago mucho, hacer, por ejemplo, entrevistas en profundidad a distintas personas para que me vayan contando cuestiones que me ayuden a mí a armar preguntas. 5, 6, 7 entrevistas bien al hueso, pero cara a cara. Y les voy a decir una cosa, muchas veces me ha pasado, sobre todo tuve que hacer encuestas muy complejas, con temáticas muy personales, y me ha pasado más de una vez que al apagar digamos, la grabación, ha salido la información más importante, ¿no? Le genera tensión el que uno grabe, que uno lo tiene que hacer por una cuestión del cliente y demás, pero normalmente la mejor información, algo que aprendí es cuando apago el grabador empieza la entrevista de verdad, ¿sí? Y lo que quiero saber de verdad aparece una vez que apago el grabador, ¿no? Que a veces es medio difícil que un cliente lo pueda entender, eso, ¿no? Pero las preguntas que uno realmente quiere después hacer en una investigación cuantitativa aparecen cuando uno apaga el grabador, ¿no? Em, pero bueno, nada, sobre todo, como les decía, cuando son temas muy, muy complejos, muy personales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los focus groups? La gente miente, parece increíble, no conoce el que está al lado, no lo va a ver nunca más en la vida, pero le da vergüenza asumir determinadas cuestiones frente a gente que no va a ver nunca más, pero le da vergüenza admitir esto. Y esto es uno de los conocimientos más reconocidos en psicología, ¿sí? Y aún así seguimos insistiendo con los focus groups, ¿sí? Además del tema de los profe, foqueros. Sí, Martín. no, siempre digo, hay una opinión que toma como el liderazgo, ¿no? En todo el Sí, grupo, como que sí.
Y hay otros que dicen, yo vine acá por la canasta, por los 600 Claro, pesos, hasta claro. que pasen las 2 horas. Repito, Opina claro, ya Martín, está. me parece fantástico. Todo lo que digas, la mayonesa riquísima. Le pondrías a una manzana, mayonesa, que pase Sí, la tal cual. hora y cash. Es una realidad, ¿no? Entonces, nada. Sí, Bueno, sí. se nos está por cortar, así que si les parece, cortamos Ah, nosotros y no nos corte. Que odio que haga eso. Y continuamos en el siguiente. ¿Sí? listo. Nos vemos, profe. Nos vemos.